Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Se escucha el sonido de los pájaros, bandurrias, ciqueltehues, pájaros sureños exiliados aquí en este sector precordillerano de la ciudad. Y seguimos celebrando, algo hicimos la semana anterior, un aniversario muy importante, el fallecimiento de uno de los poetas más gigantes, más inmensos de la historia occidental. Me refiero a Dante Alighieri, quien falleciera a los 56 años, 1321, en Rávena. Y quiero partir leyendo solamente un fragmento del canto 3 del Inferno. Per me se va nella città dolente, per me se va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, giustizia mos il mio alto fatore. Por mí se va la ciudad doliente, por mí se va las penas eternas, por mí se va entre la gente perdida. La justicia movió a mi supremo autor, me hicieron la divina potestad, la suma sabiduría y el amor primero. Antes que yo no hubo cosa creada, sino lo eterno, y yo permaneceré eternamente. Vosotros los que entráis, dejad aquí toda esperanza. Eso es lo que lee el Dante, guiado por Virgilio a la entrada del infierno. ¿Y quién mejor que guiarnos por esta entrada del infierno de Dante que Marco Antonio de la Parra, escritor, psiquiatra, dramaturgo, que según me contó un pajarito, mi fiel Chucao, está escribiendo, ya escribió o está preparándose para estrenar una obra justamente sobre el infierno de Dante en versión chilensis. Marco Antonio, qué gusto de tenerte aquí en el jardín. Hola, encantado. Sí, estrenamos el 15 de octubre, estrenamos El Inferno y me toca hacer a mí de Belcebú. ¡Wow! De que va a tomar la palabra. Es una ocurrencia del director de Daniel Marabolí, que decidió que yo que iba a ser Virgilio originalmente, me desplacé a convertirme en Belcebú, esa escena final, digamos, cuando Dante enfrenta al demonio. Y que casi no tiene texto, pero hubo que escribir e inventar lo que Dante habría puesto en ese canto fantástico que es el final. Oye, ¿y esa escritura la hiciste tú? ¿Lo hicieron? ¿Quién hizo esa escritura? Yo leyendo una cantidad de traducciones que no te puedo decir. Sí, me imagino. Solito. Oye, pero espérate, pero esta obra, ¿quién la escribió? ¿Tú la escribiste? ¿La escribiste con alguien en colaboración? ¿Cómo fue el trabajo? Fue un encargo de la Embajada de Italia, del embajador, digamos, que me pidió que yo hiciera el trabajo en el Teatro de la Finisterra, digamos, donde va a ser estrenado el 15. Vamos a hacer solo 6 funciones, pero es una obra absolutamente itinerante. Luego pensamos llevarla por el resto del país, digamos, quizás afuera. Es una obra trabajada como una especie de... Daniel Marabolí, el director, es una especie de DJ, se amplía con imágenes, con sonidos, con las voces que se escuchan en la Divina Comedia, digamos. Y Néstor Cantillana va a ser del Dante. Oye, Marco Antonio, de alguna manera esto que estás haciendo tú con el Infierno del Dante, un poco lo que dijo Parra con el Rey Lear, ¿no? Es un ejercicio análogo o parecido. Mantengamos las distancias a la gran traducción del Lear de Parra, digamos. O sea, en esto hay un juego, me inspiré mucho en el trabajo que hizo Nicanor, digamos, pero en términos de usar los chilenismos, de dejar fragmentos en italiano, de agregar palabras en italiano que no estaban. Hay muchos juegos con esto, personajes posteriores a la vida del Dante en el infierno. Ahí ya verán. Oye, Marco Antonio, lo encuentro fascinante el proyecto. Voy a ir de todas maneras a ver la función. Soy fanático de la Divina Comedia. Bueno, y la parte más entretenida y fascinante del infierno. ¿Para qué estamos con de todas maneras. El infierno. Ahora,
También hay otro chileno que hizo algo con el infierno, que fue Raúl Ruiz, tengo entendido. Sí, hizo una película que es bastante rara, porque el infierno era como 10 de julio, por una cosa así. Era una cosa muy rara. Y Claro. también trabajó en Infierno Mauricio Celedón, digamos, en Francia, con el Teatro del Silencio. Hizo un trabajo en que también estuve involucrado, tuvimos conversaciones ahí, al final decidió hacer algo como él trabaja sin texto. Y yo me quedé con cierto material que tenía que ver con trabajar con los niños de la calle, con Infierno, con la calle y los niños abandonados. Mm. Oye, Marco Antonio, justamente en el comienzo del canto 3 hay una parte muy impresionante. Bueno, Virgilio va con Dante. Virgilio primero estaba muerto de miedo antes de entrar, pero ¿No? Dante estaba muerto de miedo y Virgilio de Sí. alguna manera lo empuja, lo sacude, lo conmueve para que inicie este viaje. Nadie quiere viajar al infierno, evidentemente. Y entonces en un momento dice el Dante, que Virgilio le dice: hemos llegado al lugar donde te dije que verías a la gente condenada que perdió el supremo bien. Y acto seguido el Dante dice, en esta traducción, es una traducción que no es de la mejor, pero y una vez que hubo puesto su mano en la mía, o sea, la mano de Virgilio, con rostro alegre que me confortó, me introdujo en las cosas secretas, que es más bonito en italiano, mi mise dentro le secrete cosas, o sea, lo inicia en algo secreto. ¿En qué te iniciaste tú? ¿Qué descubriste en este viaje escritural y de estudio y todo sobre Sí. el infierno, Marco Antonio? El gran tema del infierno es el pecado, ¿no? ¿Cuál es el pecado verdadero? ¿Cuál es la falta? O sea, ¿quiénes están en el infierno? ¿No? Y ahí hay un trabajo de la obra hacia el público. El espectador va a ser confrontado por el Dante, ¿no? Cuando el Dante va pasando por los distintos ciclos del infierno y va nombrando los pecados. ¿Qué pecados son los nuestros? ¿Qué pecados son los actuales? Ajá. ¿Cuáles son los de hoy, digamos? ¿Quiénes estarían en el infierno hoy? Por ejemplo, Claro. hay un momento que pasa por el infierno, por el círculo de los suicidas, y nombra poetas, y nombra poetas que después serán perdonados, digamos, suicidas que después ya se les dará recordemos que en esa época los suicidas no se les hacía misa, no eran enterrados en cementerios consagrados, digamos, eran malditos. Claro. Entonces, y así va pasando, qué sé yo, todo el tema político del Dante. El Dante tenía sus enemigos políticos y los puso todos en el infierno. Adentro. Carinata, enemigo de toda la vida, digamos. Claro. Y eso también está. O sea, hay una lectura política, que han pasado 700 años, pero el Dante sigue siendo vigente, ¿no? No Oye, solo en la belleza del lenguaje, claro, que es tema, sino en la belleza de del sentido profundo, digamos, de la idea del pecado, ¿no? La idea de la iluminación, de la salida hacia el paraíso. El infierno es la parte más fascinante, ¿no? El infierno, yo lo leí muy de pequeño, tendría unos 10, 12 años, y mi padre me regaló una versión adaptada, entre comillas, para niños, y yo no pude dormir después de ese infierno, ¿no? Que me lo leí un día, y con esas torturas gigantescas, monstruosas, que eran además los grabados de Gustave Doré. Tú recordarás, digamos, que eran sí, preciosos. claro, esos grabados son impresionantes. Y aterradores. O los de William Blake también tiene, ¿no? También, que tiene unos grabados preciosos, ¿no? Preciosos de William Blake. Oye, Marco Antonio, y de alguna manera interesante esto de que cada un espectador va a ver su pecado ahí. Y como sociedad, como comunidad, en el momento que estamos pasando en Chile, porque yo no sé si estamos en el purgatorio o en el infierno, derechamente, estamos pasando una purgación, una catarsis colectiva, política, social, etcétera. Bueno, ¿de qué manera esa obra, digamos, hace guiño a nuestra realidad, le coloca un espejo a nuestra realidad? ¿Cómo juega, crees tú, el infierno de esa obra con el Chile de hoy? Bueno, el Chile de hoy está mirándose en sus pecados, ¿no? Yo tengo la sensación que el gran pecado de este momento es la soberbia de creer que ya superé todos los pecados y estoy limpio de toda culpa, ¿no? O sea, a mí me perturba la vanidad de la superioridad moral de ciertos sectores, ¿no? Casi todos los sectores suponen que ellos tienen la razón y en nombre de esa razón tendrían derecho a hacer cualquier cosa, digamos. Y todo hacia atrás sería pecado y falta de otros. Otros fueron los pecadores y ahora todos somos santos, digamos. Y eso impide realmente, uno lo bloquea al diálogo. O sea,
La superioridad Totalmente. moral que ostentan algunos y el suponer que el mal viene de otro lado y Oye, no que eso, viene de nosotros, ¿no? claro, eso es lo que decía un poco Jung, que decía que la sombra que tenemos todos la proyectamos afuera, que eso es lo habitual, proyectar la propia sombra afuera. Exacto, ¿Ah? exacto. Y se le olvida que, bueno, en el psicoanálisis, que es radicalmente infinito, el momento del alta se supone para los kleinianos es cuando tú descubres que eres el culpable, Mm. que tú eres el que trae el mal. En ese momento puedes irte de alta porque ya no eres peligroso. Ya no eres dueño, creyente de tu superioridad, digamos, de tu inocencia. Nada más peligroso que el que confía demasiado en sí mismo, como decía un viejo proverbio árabe por ahí. Claro que sí. De todas maneras, es decir, tú tienes toda la razón. O sea, hoy día estamos rodeados de sabonarolas que desde púlpitos Ah, nos sí, están lanzando unas prédicas, incluso puritanas, diría yo, con de signo inverso, pero es un puritanismo. Es curioso exactamente. este puritanismo contemporáneo. ¿Cómo lo ves tú, este puritanismo? A ver, ¿de dónde viene? Porque esto no es solamente local, es bastante global, la cultura de la cancelación, etcétera, etcétera. ¿Cómo Sí. la miras? ¿Cómo la miras tú? Mira, yo creo que el desmantelamiento de las democracias, eh, las democracias liberales, digamos, a través de la corrupción, ha sido muy doloroso, digamos, porque se produjo una caída de, de- de líderes, digamos, de modelos que seguir, de alternativas, de diálogos en los cuales creer. Y esto ha hecho que el entusiasmo ciego instale figuras de pies de barro, ¿no? En los cuales creer. Entonces estamos muy perdidos. Yo siento que estamos en la niebla absoluta, digamos, ¿no? O sea, con un entusiasmo feroz, pero cabalgando a través de la penumbra. Entonces eso es muy peligroso, ¿me entiendes? Muy peligroso. Oye, Marco Antonio, hay un libro que sacó Ernesto Toni hace poco que se llama justamente La democracia en la neblina o La democracia en la niebla, a propósito de esta imagen que tú Sí. colocas. Y hay un pecado, no sé si es pecado o no, pero que es importante, que es la mentira. Habría que Ah, buscarla ahí, qué lugar ocupa en la Divina Comedia, pero me gustaría hablar un poquito de eso, porque es uno de sí, los pecados que han aparecido, a ver, que nos ha aparecido, que nos ha rebotado, nos ha estallado en la cara en los últimos días, con el caso del constituyente más emblemático, pero hay otras sí. muchas mentiras que han ido apareciendo. Ya veníamos con decepciones de, no sé, las mentiras de la élite, ahora viene la mentira de esta otra élite nueva, esta élite que ocupa el lugar de la antigua élite, pero que a la velocidad de la luz vuelve a cometer los mismos pecados, por decirlo de alguna manera. Hablemos un Sí. poco de la mentira en Chile. ¿Cómo la miras? Es que la mentira, yo creo que hay que saber que la mentira en principio no es pecaminosa, podría ser incluso creativa, lo sabemos, la verdad de las mentiras, como tú Sí, Vargas algún Llosa. libro Sí. Vargas Llosa. Pero hay una imagen desde la psiquiatría clínica que llaman de repente a la mentira la mitomanía, la pseudología, la fabulación. Y ahí uno puede darle más sentido a la mentira, ¿no? Como fabulación, por ejemplo, como fábula. Una fábula que entonces tú te das cuenta que es una mentira que va cargada por la épica. O sea, hacer una fábula en que el que miente es un héroe. Es un héroe que va a contar una historia que nos va a convencer a todos de que hay un destino y hay una promesa. La pseudología, al trabajar con lo falso, o la mitomanía también, o sea, construir un mito, ¿no? Este constituyente construyó un mito de sí mismo. O sea, se enamoró de esta imagen, digamos. Hizo una fábula en que él padecía una terrible enfermedad y había sido castigado por un sistema social, y eso interpretó a mucha gente. Por eso su narración, que es un fraude, es una estafa, pero como todas las estafas seduce desde aquello en que queremos creer. Por eso creo que la idea de fabulación y de pseudología o de mitomanía le viene más a la sencilla mentira, ¿no? Mentira y fraude vivimos ya con Pentas o Kimich, digamos, la elite, como decías tú, la Claro, primera elite que fue descubierta en fraude y claro. que es un tema que a mí me fascina. Estoy trabajando teatralmente sobre una imagen de Ponce Lerú enseñando a jugar golf a un ex luchador contra la dictadura, digamos. Yeah. Que estoy armando, digamos. Ya. Está buena esa. Está interesante esa. Pero hoy la lista del pueblo superó ya mi imaginación, digamos. El notario muerto es algo absolutamente extraordinario. O sea, García Márquez lo compra de inmediato. Sí. El notario muerto y las firmas trucadas, digamos. O sea, una cosa que es absolutamente extraordinaria. O sea,
vamos a buscar qué muertos nos habitan, qué muertos votan, digamos, o sea, un Pedro Páramo. El Pedro Páramo, claro. Oye, Para la Pedro ciudad, Páramo. el país de los muertos, digamos, que votan, los notarios que autorizan y vienen, bajan de un cielo de notarios. Y uno recuerda al notario de Neruda, digamos, ¿no? Claro, no, y él hablaba de las muchachas pálidas casadas con notarios. Muchachas Sí, pensativas casadas con notarios. sí, que Oye, golpear al notario. Sí, dime. Marco Antonio, bueno, estábamos hablando de la mentira y hay otra, no sé si llamarlo patología o síntoma. Es algo que el filósofo Sloterdijk, en el libro La ira y el tiempo, habla como un elemento muy importante de nuestra posmodernidad, que es la victimología, el abusar del hecho de ser víctima, el constituirse como sujeto víctima. El caso de este constituyente de Sí, alguna manera lo sí, fue. sí. A ver, esa tendencia, a que yo la veo muy fuerte, decir, soy víctima de algo. ¿Cómo evalúas tú eso? ¿Cómo No, miras yo tú creo que eso? eso es una fabulación perversa, ¿no? O sea, ahí se nota que la víctima es una forma de adquirir poder desde el sufrimiento. O sea, transformo mi sufrimiento, mi exclusión, mi desfallecimiento, mi vulnerabilidad en un rasgo de poder. Entonces yo manejo al otro, digamos, a través de la culpa. O sea, la victimología, digamos, nos hace sentir culpable a todos de no estar tan mal como aquel, digamos, o aquella, que ha sido minoría, que ha sido discriminada. Entonces uno termina contra la pared sintiendo, bueno, ¿de qué soy culpable? Uno recuerda esos consejos de los padres que eran muy desatinados cuando decían, cómete la comida, que hay gente que no puede ni comer. Y Sí, uno qué decía, horror, qué ¿cómo, horror. cómo alimento al otro si comiendo yo, digamos? Claro. Pero ya ahí estaba la victimología, ya ahí estaba esta cultura de la culpa social, digamos, lo cual entonces el bienestar de algunos se transforma en un ataque envidioso hacia sí mismo, ¿no? Porque sentimos la envidia del resto transformada en discurso. En ese sentido, la victimología es un discurso envidioso, un discurso que no tolera que otros tengan ciertas cosas y dispongan de ciertos recursos, y porque me hacen sufrir, como si Claro. camináramos sobre cadáveres, como si camináramos, es una idea dantesca también, ¿no? Sí, claro. Caminar entre víctimas, digamos. Oye, Marco Antonio, bueno, ese envidioso también es resentido. El resentimiento, Nietzsche ya desnudó el resentimiento en la genealogía de la moral. También me gustaría hablar del resentimiento como una fuerza que a mí me parece muy operante, no sé si siempre en la Sí. historia de Chile. Hoy día la siento más fuerte, el olor del resentimiento lo siento más fuerte. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo sientes tú? Que estás con las antenas ahí siempre alerta a todas estos síntomas que vivimos en comunidad y después los transformas en obras de teatro. Mira, yo creo que el resentimiento nos habita hace mucho tiempo. Yo creo que lo hemos conversado, creo, alguna vez contigo mismo. No fuimos virreinato, fuimos gobernación y ya quedamos resentidos contra todo el resto del imperio español, digamos. Entonces nos tocó una cosa Exacto, más claro, pequeña. fuimos capitanía nomás, ¿eh? Claro, entonces, y ahí ya éramos más chicos, digamos, y eso nos ha alterado muchas lecturas de nuestro propio país. La sensación de que todo lo que fue después el chaqueteo, lo que fue después la mirada hacia el que se cree algo, hacia el que surge, ¿no? Esto que el poeta, el creador, tenía que irse del país porque no había espacio interior, digamos. Esto quiso ser escritor y fue solo escritor chileno, digamos. Claro. O sea, como un país fallido. Entonces, este país fallido en que cuesta crecer, digamos, cuesta deslumbrar sin pisar a alguien va a haber una víctima. Entonces no queda otra que ser víctima en nosotros, encerrarnos en este país largo, estrecho, donde cabe un poeta, un dramaturgo, un novelista, una feminista, no más, digamos, porque si hay más ya se vuelve comprometedor, digamos. Oye, esto me recuerda a algo que me contó una vez Mario Toral, que cuando lo nominaron al Premio Nacional, tú también estás siendo nominado, así que vas a ser víctima de lo mismo, ten cuidado. Sí. Ya lo perdí esta vez, no te preocupes, ya lo Pero perdí. para el próximo año, y ahí te vamos a apoyar con más fuerza. Oye, y lo merecerías de sobra por lo demás, por todo tu trabajo extraordinario en dramaturgia, creatividad, etcétera, aporte al país, al pensamiento, etcétera. Pero él me decía, cuando me gané el premio fue peor porque me empezaron a atacar en forma anónima
me mandaban mensajes, me decía Cristian terrible, algunos eran colegas, y entonces me dijo, lo que pasa, Cristian, y dije, pero ¿por qué, Mario? Me dijo, mira, Cristian, es bien fuerte lo que voy a decir, pero esto me lo dijo Mario Toral. En Ya. Chile hay 3 esquinas y 4 putas, ¿ya? Es decir, o sea, siempre sobra una, pero nos falta una esquina. ¿Ah? Sí, sí. Es un No, poco no, lo que estás sí. diciendo tú, de alguna manera. Sí, es un país estrecho, donde cabemos pocos, digamos, y donde entonces el destello es desconfiable. O sea, y uno cuando ya hay un minuto en que superas ya la contaminación de la envidia, cuando uno crece en tanta envidia también, uno se va contagiando del resentimiento, cuando uno ya crece y está como más arriba del bien y el mal, ok, ya no fui ese genio rampante de los 80, de los 80 a los 18 años, digamos, sino que ok, ya escribí un montón de cosas, ya está bien. Uno empieza a admirar a la gente joven y a esperar que no se maleen, digamos, en la envidia, Claro, no se maleen en la competencia, no se maleen en la fascinación con algún relato, un relato que salve solo a los malditos, digamos, ¿no? O sea, yo me acuerdo y tomé algunas cosas de la película de Raúl Ruiz, Nadie dijo nada, no sé si la recuerdas tú, una que hizo con la sí, RAI, sí. en que justamente un poeta quería viajar al paraíso y lo llevaba a un restaurante que se llamaba El Futuro. Y ahí descubría que solo fue famoso por un relato sobre un poeta que iba al futuro. Claro, El futuro era un restaurante donde te daban unas bandejas de cobre, esas bandejas de cobre con conmigo, que son tan feas, ¿no? sí. Y lo premiaban con esto, y le daban un premio, sería ahora un galvano, una cosa así, Claro. o un collage estilo Miguel Bosé en el Festival de Viña, le darían, digamos, en el futuro. Oye, Esa película era preciosa. oye, qué genial es Raúl Ruiz, el humor de Raúl Ruiz, Sí, la no, capacidad de sigue observar, siendo. es desopilante, la capacidad de observar este país también, de mirarlo por dentro. Y de no tener miedo a decir cosas terribles como en Diálogos de Exiliados, Claro, o que en, le o costó y en- le tuvo harto costo en ese momento. sí, o en La Expropiación, digamos, que es una Claro. película también tremenda que daba vuelta a todo el relato de la Unidad Popular, digamos, o sea, las cosas que se atrevió a hacer Raúl Ruiz fueron magistrales, digamos, magistrales. Oye, Marco Antonio, hablemos de los estados de ánimo. Bueno, Heidegger le dedica un capítulo en Ser y Tiempo a los estados de ánimo. Los estados Sí, de ánimo de las personas y los estados de ánimo de los países. Tengo la impresión, acaba de salir la encuesta CEP, en que ahora parece que la mayoría está en contra de las manifestaciones violentas, la mayoría ya está en ajá, contra de las manifestaciones, como que de repente el país vuelve a tener un giro como aparentemente hacia la moderación, después de haber pasado como por un delirio refundacional, jacobino. sí, Estuvimos a absolutamente. punto de que cayera la Bastilla, nuestro propio Capitolio, todo, ¿no? Y esta cosa que el país vota de repente a la derecha, vota a la izquierda, Bachelet, Piñera, Bachelet, bueno, ya no sabemos, este misterioso pueblo del que habla Hugo Herrera, cambiante, somos un país, digamos, maníaco depresivo, podríamos describirlo. A ver, ¿cómo lo describirías tú y cómo describiría el estado de ánimo ahora, en este momento Yo que no sé estamos? si somos un país maníaco depresivo, ¿no? Más de algún autor ha dicho que somos un país como esquizoide, como metido hacia adentro, como corto de genio, como descuidado, digamos, como sin capacidad de ostentar por temor a la envidia, ¿no? A diferencia de los argentinos que son operáticos, digamos, y ellos son tienen una melancolía en su reflexión. La nuestra es como apagado, como que nos diera susto, mostrarnos totalmente. Ahora, el Espérate, estallido Marco Antonio, social perdón, es como el miedo, el miedo de ser, en el fondo, la sí, inautenticidad finalmente. termina siendo inauténtico, Ujú, terminamos siendo falsos, digamos, esto es un lado de la mentira, ¿no? ujú, Termina porque tenemos que caer en la victimología y no sentir protegidos, y nadie nos va a venir a envidiar. ujú. Y entonces nuestro estado de ánimo suele estar descontento consigo mismo, ¿no? Porque no somos lo que realmente queremos y necesitamos ser. Entonces, la historia del estallido para ser un relato bien especial, porque es una fabulación que se produjo y que todavía está vigente en la historia de Chile, y que la historia de Chile tenía que ser reescrita de nuevo. La Claro, concertación era una continuación de la dictadura, sí. sencillamente, no había existido, y la única forma de compensar era que cayera Piñera como cayó Allende, digamos. Mm, Y ahí se producía un equilibrio. mm, Y eso está latente, digamos, tú lo sientes latente en los discursos que la caída de Piñera
debió haber sido, y que Piñera llega al final de su periodo, es como un fracaso del gran movimiento del estallido social. El estallido social no quería la nueva constitución, quería que terminara el último signo allendista, el último signo pinochetista, que era haber elegido a alguien por la constitución del 80. Eso sí. Y ese era el último de la Piñera. Entonces, este equilibrio, ¿cómo retroceder de nuevo al año 69, 70? Que es con la sensación que uno tiene interna. Ahora, no es extraño que los tres candidatos que tienen más votos, todos tengan que ver con la democracia cristiana. Boric, un hijo de dirigente demócrata cristiano. Sichel, un ex demócrata cristiano. Dayana Proboste, demócrata cristiana. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las ideas nuevas, digamos? ¿Qué pasó con las modificaciones de términos, las renovaciones de socialismo? No, nada, digamos. O sea, estamos de nuevo en el año 69, 68. Va a salir Tomic, probablemente. Oye, en el fondo estamos dentro de una pelea adentro de la democracia cristiana todavía, por decirlo así. Todavía en ello. Y la democracia cristiana es un partido que tiene problemas muy serios, digamos. Un partido que no ha asumido completamente que llegó Frei Montalva al poder gracias al apoyo de la derecha, después del naranjazo, eso nadie se acuerda de esto. Luego que estuvo involucrado de alguna forma también en el golpe militar, luego que se sale del golpe militar y Frei Montalva hace el discurso del Caupolicán, que es un momento épico tremendo de la resistencia a la dictadura, luego viene su muerte tan discutida, cuestionada, fue crimen, no fue crimen, etc. Pero seguimos marcados por el compás que luego Elwin va a hacer como en la medida de lo posible, pero el compás de la democracia cristiana. O sea, la democracia cristiana ha sido como el movimiento que alcanzamos a dar hacia el socialismo, y que quedó a medio camino, digamos. Y entonces todavía va a ser dado o no dado a través de involucrados con la democracia cristiana. Boris creció leyendo a Maritain, por lo menos creando su parte de leer a Maritain, digamos. Política y espíritu, Eduardo Frei, que tenía más el prólogo de Gabriela Mistral. Bueno, era una democracia cristiana con un poquito más de espesor, eso sí. Sí, no, por favor. Sí, leímos a Frei en ese tiempo. Oye, estamos conversando con Marco Antonio Laparra, caminando por este jardín en esta ya primavera. La primavera se dice que es la estación de la depresión. Hay un verso muy bonito de Rilke que dice: la primavera ha vuelto, es como un niño que sabe poesías, dice algo así Rilke, ¿no? La primavera es como un niño que sabe poesía. La primavera y la depresión, así, que me dieras algún tip desde tu mirada. Rimbaud dijo: la primavera trajo la risa horrenda del idiota. Hay algo potente en la primavera. Sí, la primavera es melancólica, digamos, melancólica porque tiene esta cosa del cambio, ¿no? Deja de ser algo y va a ser otra cosa. Y es breve, fugaz, efímera y tentadora, ¿no? Pero siempre deja de ser la primavera. Ahora, está comprobado que las estaciones intermedias, el otoño, pero sobre todo la primavera, aumentan la melancolía. Y aumentan los suicidios y uno sabe que la consulta se te va a llenar. Entonces hay que, ¿cómo se dice? Robustecerse interiormente. Sí. Hay que ir a ver la obra de teatro de Marco Antonio Laparra sobre el infierno para hacer catarsis aristotélica ahí en ese teatro. Dame de nuevo los datos porque tenemos que ir a ver esa obra interesantísima. Me interesa mucho verla. Marco Antonio, capaz que te invite de nuevo una vez que la vea para que volvamos a comentarla. Genial. Mira, estrenamos el 15 de octubre en el Teatro Finisterre, ahí en Pocuro con Pedro Valdivia. Hay funciones jueves, viernes, sábado y domingo. Y van a ser solo 6 funciones. El primer fin de semana vamos a estar viernes y sábado, y el siguiente jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego vamos a recorrer el país. Oye, Antonio, y con teatro presencial, pero qué maravilla. Y que es una experiencia maravillosa. Ya la tuve yo en el teatro viendo Mauro, del Teatro La Familia, una obra sobre el tema ambiental muy interesante. Es maravilloso el teatro en tabla, vivo, o sea, absolutamente es conmovedor. O sea, ahí el tiempo con otra dimensión, es impresionante. Tú deseas que dure más, mientras que en las pantallas pequeñas uno no aguanta más de 40 minutos. No, de luego, o sea, esto le va a dar una revitalidad al teatro, yo creo, una ansia de ir al teatro, creo que hasta le puede hacer bien a largo plazo al teatro, ¿eh? Sí, yo creo que sí.
este largo invierno, por decirlo así, de la pandemia. Este largo y terrible encierro, este infierno. Este infierno. Querido Marco Antonio, como siempre, muy estimulante conversar contigo. Muchas gracias Igualmente, por haber venir a mi jardín. Te mando un abrazo muy grande y vamos a conversar después del estreno del Infierno sin falta. Vale. Ya, un abrazo muy grande. Gracias. Gracias tanta, gracias mila. Y nosotros nos despedimos. Yo cierro la verja de mi jardín y siempre les recuerdo lo que dice Voltaire al final del Cándido. Hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana nuevamente a las 8 de la noche aquí en pauta.cl y también en Spotify. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.